a Emiliano Sangüesa del Sindicato de Trabajadores de Judiciales de Citraju para conversar acerca de la postura que tienen desde el Poder Judicial. Emiliano, buenas tardes. Aquí Mayra García y Guadalupe Regalzi, te saludamos. Hola, buenas tardes para ustedes. Una primera aclaración, sí. El sindicato del que soy secretario general se llama Citrajur, sí, porque es de judiciales de Río Negro. De Río Negro, efectivamente, de la provincia de Río Negro. Emiliano, ¿cómo venís viendo lo que han sido los reclamos de la Asociación de Magistrados, también de la Corte Suprema, ante este artículo del presupuesto 2023 para que los integrantes del Poder Judicial paguen ganancias? Bueno, primero hemos estado siguiendo también el debate legislativo minuto a minuto, y la verdad que nosotros estamos nucleados dentro de la Federación Judicial Argentina, que es un sindicato, una organización sindical de segundo grado, que nuclea 23 sindicatos de todo el país, como primera cuestión. En el seno de la Federación Judicial Argentina hemos resuelto sacar una posición de rechazo en concreto al artículo 100 y 101 de este proyecto de ley, en el que se nos incluye junto con los jueces para tributar ganancias a la totalidad de trabajadores y trabajadoras. Y vale aclarar algo, todas las personas, trabajadores, trabajadoras o funcionarios y funcionarias, jueces y juezas, que ingresaron a partir del 2017 son sujetos pasivos de la contribución. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que se quita esa limitación y pasarían a tributar a todos los trabajadores y trabajadoras. Que en principio nosotros somos muy claros en decir que nosotros defendemos la posición de trabajadores y trabajadoras, no así la de los jueces y juezas, porque hay una realidad salarial muy diversa entre los trabajadores y trabajadoras y los jueces y juezas, que en nuestra provincia arrancan desde los 700.000 pesos hasta mucho más del millón, y en otros casos, como se ha dicho por ahí, en el fuero federal incluso llegan hasta los 2 millones. Digo porque por ahí, si bien los trabajadores y trabajadoras judiciales tenemos sueldos dignos, no son los sueldos que tienen los funcionarios y funcionarias o los jueces y juezas. Es una disquisición muy importante que hay que hacer y que no la hace la ley, y nosotros creemos que tiene la intencionalidad de que socialmente tenga un cierto consenso de que a nosotros, que somos uno de los últimos eslabones de trabajadores y trabajadoras que no estamos incluidos dentro del impuesto a la ganancia, seamos incluidos. Y hay una cuestión importante también más. Hay sectores de trabajadores y trabajadoras que están pagando impuestos a las ganancias y que nosotros consideramos que está mal que paguen. Ahora, cuando hablamos de igualar, hay que igualar para arriba, no para abajo. Uno de los principios fundamentales del derecho al trabajo y la seguridad social es la progresividad de los derechos, y el otro es la condición más favorable para el trabajador y trabajadora. Habría una aplicación inversa de estos principios si se planteara que por igualdad salarial nosotros tendríamos que estar tributando como tributa el resto. Lo que no tiene que existir es un impuesto al salario. Otra cosa muy diversa, que alguna de las diputadas lo dijo, es un impuesto a los altos ingresos. Y ahí definimos cuáles son los altos ingresos. Nosotros tenemos salarios dignos, no altos ingresos. Si bien en un contexto puede ser que se tomen como altos, pero son salarios dignos, ni más ni menos que eso. Emiliano. Y lo que no puede haber es impuestos a eso. Ahora, no es lo mismo ingresos que superen el $1.000.000, que nosotros ahí sí, por supuesto que tiene que haber algún tributo. Emiliano, vos decís que buscan con esto que haya un aval de la sociedad que dice es el único sector que no está pagando, y una diferencia, por supuesto, entre los jueces y los trabajadores. Pero cuando la gran mayoría de los trabajadores que tienen ingresos un poco más altos tributan ganancias y el Poder Judicial no tributa, ¿no te parece que ahí hay una diferencia? Entiendo lo que decís de que nadie debería pagar, pero cuando muchos pagan, un sector no paga, y ahí se pone el ojo, inevitablemente. Claro, se pone el ojo, pero mal, porque en realidad lo que hay que ponderar es, como dije hace un rato, de acuerdo a los principios del derecho de trabajo y la seguridad social. Los derechos son progresivos, no regresivos. Si tenemos una situación de injusticia, lo justo no es generalizar la injusticia, sino justamente avanzar hacia la justicia, hacia el resto del sector que está siendo víctima de una injusticia, como en este caso el impuesto a las ganancias. Me parece que va por ahí, y plantear otra cuestión, no digo usted, pero sí desde los sectores que plantean la justificación de este tipo de imposición a los trabajadores y trabajadoras, es evitar un debate
más franco acerca de los ingresos del Estado y hacia quién no se le está cobrando impuestos o no se lo está controlando debidamente para que tribute lo que tiene que tributar, como el sector especulativo financiero o como los sectores productores de materia prima que no generan valor agregado en el producto, que exportan la materia prima, que se la pagan a precio dólar, y el dólar está como está en este país, y por lo tanto obtiene una renta muy extraordinaria. Se evita ese debate planteando este tipo de cuestiones, porque además, en nuestra provincia, por ejemplo, y no es la excepción el resto del país, somos a lo sumo 2.200 trabajadores y trabajadoras judiciales en toda la provincia. Pero... En todos los poderes judiciales no movemos la aguja del presupuesto. Ahora, una cuestión diversa es que los jueces y juezas tengan que tributar. Claro. Y ahí sí estamos de acuerdo en que tengan que tributar, porque la realidad salarial también es otra. Sí, cuando hablamos de que los integrantes del Poder Judicial paguen ganancias, obviamente que se quiere apuntar a jueces y fiscales, imagino, con esos sueldos tan altos como vos estás mencionando. Emiliano, quiero decir, ustedes, al menos de Citrajur, estarían de acuerdo en caso de que el piso de ganancias fuera más elevado, digamos. Lo que creemos nosotros que de fondo lo que hay que discutir en todo caso es algún tipo de impuesto a los grandes ingresos, sí, y definir qué son grandes ingresos. Nosotros creemos que esta situación de impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría es una situación absolutamente injusta y que tiene que ser modificada definitivamente. Más allá de lo que hoy nos toca en el artículo específico, que es que se nos incluye. Pero sí lo que hay que discutir definitivamente es la eliminación de la cuarta categoría que tributa ganancias, porque, como repito, se trata de salarios dignos, no de renta extraordinaria, ni de salarios exorbitantes o elevadamente altos. Estamos hablando de salarios dignos, ni más ni menos. Bien. En el caso de, vos decías, bueno, los jueces sí. ¿Por qué los jueces sí y los judiciales no? Y bueno, por una razón muy sencilla. La diferencia que hay entre el ingreso de un funcionario, un juez, una jueza, por caso, arriba de los 700.000 pesos, cuando ingresa a la función judicial, que no es lo mismo que el ingreso que tiene un trabajador-trabajadora cuando ingresa al Poder Judicial, que recién empieza a tributar al final de la carrera judicial. Entonces no es la misma situación. Sin embargo, vos decías, perdón, Emiliano, que te interrumpa, pero decías que ya hay integrantes del Poder Judicial. Sabemos que desde 2017 sí se considera que esos integrantes paguen impuesto a las ganancias. Quiere decir que hay algunos que no tienen el salario de los jueces que más ganan y sin embargo pagan el impuesto, ¿no? Nosotros hasta el año pasado no teníamos registro que trabajadores y trabajadoras que ingresaron en 2017 alcancen el mínimo imponible, que hoy está en 280.000 pesos de salario bruto. Puede ser que alguno lo haya alcanzado ahora, pero en realidad, si lo hay, cuestión que no tenemos el dato, son los menos. Ahora, sí, funcionarios y funcionarias que han ingresado a partir del 2017 sí ingresan pagando ganancias, porque la diferencia salarial es muchísima. Es muy grande. Y es por eso que son cuestiones diversas, porque ahí sí estamos hablando de ingresos altos y ya no de salarios dignos. Estamos hablando de ingresos de funcionarios y funcionarias que además tienen la protección constitucional de la intangibilidad, cosa que no tenemos ningún sector asalariado. Emiliano Sangüesa, te agradecemos mucho por este diálogo con IP Noticias. No, por favor, gracias a ustedes por la posibilidad. Hasta luego. Hasta luego.